Entrevista por los 30 años de periodismo católico de José Antonio Varela. Radio María. Domingo 31 de enero del 2021. Conducción, Dr. José Antonio Benito. Muy buenas, queridos amigos de Radio María. Nuestro programa de hoy, Perú, Tierra Ensantada, tiene el gusto no de hablar de otros, sino de hablar de quien ya nos ha hablado en muchas ocasiones. Estoy hablando de mi gran amigo José Antonio Varela. Nos ha hablado de muchos temas, pero hoy quiero que nos abra el corazón y que nos cuente la trayectoria de 30 años de periodista. Usted le ven ahí tan jovencito y ya tiene 30 años de trayectoria. A mí me parecía que eran muchos 25 cuando yo le hablaba, no porque hace 25 que le conozco, pero ya llevaba 5 añitos ahí peleando en el periodismo. José Antonio, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, José Antonio, mi tocayo, mi amigo, mi buen ejemplo también. Tú cuánto te has esforzado en hacernos conocer a Santo Toribio. Como tú dices, cuando nos conocimos yo tenía a cargo la revista de la Conferencia Episcopal. Estamos hablando del año 96, 97, y tú llegaste con tu artículo de Santo Toribio y lo publicamos, ¿eh? Yo que he ido siempre, desde que llegué al Perú, por el 90, siempre iba con mi Santo Toribio a cuesta. Y yo siempre tenía, por si puede entrar en algún sitio. De hecho, cuando llegué al seminario, te cuento una anécdota, de Santo Toribio, buscando una foto, pues me encontré que estaban ahí preparando un encuentro, el ejecutor. Y quien estaba como responsable era Carlos Castillo, Carlos Castillo, el actual arzobispo. Y andaban hablando sobre si Santo Toribio tenía amigos, no tenía, el grupo de Santo Toribio. Y al día siguiente yo les llevé un artículo sobre Santo Toribio y su grupo, que lo publicaron en la revista Esplendor. Entonces me da mucho gusto de que Santo Toribio esté justamente en el inicio de nuestra amistad, también, ¿no? Porque él es el que pone las bases, ¿no?, de la Iglesia aquí en América. José Antonio, cuéntanos pues de ti, ¿no? O sea, en dónde naces, cómo te formas, ¿no? Y luego, pues sobre todo, de dónde te viene esta vocación periodística y católica, ¿no? Así que, bueno, con los inicios. Sí, yo nací en Lima. En una familia somos 4 hermanos hombres, con mi mamá nomás, que después se quedó a cargo de nosotros. Muy católica. A mí siempre nos fomentó la asistencia a la misa, la oración. Nos puso en colegio católico de los carmelitas. Y ella era un ejemplo, siempre la recuerdo con su rosario en la mano, leyendo la Biblia. No faltaba misa. A mí incluso si yo estaba con mis amigos ahí en el barrio, los domingos pasaba en su carro, me recogía como fuera, pero no yo la acompañaba. ¿En qué parroquia estabas, José Antonio? ¿En qué parroquia se movieron? También la de los carmelitas, que estaba detrás del Parque Reducto. Sí, pero a veces íbamos a la de San Vicente en Surquillo, de los vicentinos, porque a ella le gustaba que yo me aprendiera una oración ante un Cristo que hay ahí de tamaño natural, un crucifijo, esta oración de no me mueve mi Dios para quererte. Y yo cielo que me tienes, me lo iba aprendiendo frente a esa cruz y ella me iba explicando, ¿no?, esa oración. Entonces íbamos a las 2 parroquias. Esto definitivamente... ¿Qué carmelitas y vicentinos recuerdas, José Antonio, de ese momento? Carmelitas, el padre Miguel Lafay, que después fue obispo de Sicuani, porque ellos tenían Sicuani como una prelatura a su cargo, y también nos hablaban mucho en las misas una vez al mes de las misiones que se hacía en Sicuani. Antes había estado Monseñor Albano Quinn, tantos años, y las familias apoyábamos a las misiones de los carmelitas, entonces también el espíritu misionero nos daba vuelta a todos, ¿no? Y en San Vicente, pues estaba ahí el padre Socorro, que fue el párroco de muchos años, padre Domingo, que era de Miraflores. En fin, la vida de familia, la vida cristiana en la familia ayuda mucho a que uno se sienta familiarizado con la iglesia, ¿no?
y el periodismo también, porque mi mamá hacía un esfuerzo especial para que viniera el comercio todos los días a la casa y nos enseñaba a leer, a ver lo que era el editorial. Por eso yo aprendí también a leer muy, muy pequeño, y veíamos las noticias en televisión, se hablaba de la actualidad. En realidad, con mis tíos, con las visitas que también tenía mi mamá, participábamos los chicos, escuchábamos, interveníamos, no como ahora que a veces están en su cuarto ahí en la computadora y ni saludan a las visitas. Nosotros nos sentábamos, escuchábamos, participábamos, y creo que eso despertó porque desde pequeño yo me había hecho un periódico. Sacaba un periódico. ¿Cómo se titulaba? ¿Cuál era el título? Creo que Los Hocicón se llamaba. ¿Pero difundías en el colegio o en la parroquia o cómo? No, te cuento que el Hocicón se llamaba así porque era el periódico de Pelotillehue, de Condorito, pero más me gustaba el lema del periódico, que era pobre pero honrado, ¿no? Entonces yo iba entendiendo que el periodismo tenía que ser honrado también, y sacaba mi periódico. Hocicón como bocón, como el bocón, hocicón como bocón, ¿o cómo era? Y el Hocicón pobre pero honrado. Y también jugaba al noticiero, leía noticias, a veces se sentaba mi mamá a escucharme o alguno de mis hermanos, pero ya yo tenía una inquietud, que el periodismo siempre me gustó, y eso fue lo que estudié, ¿no? Pero antes en el colegio o quizá en alguna parroquia, ¿ya has tenido algo de esto? Sí, en el colegio me involucraba en el periódico Mural. No fui de los corresponsales que tenía el comercio, antes tenía corresponsales escolares. Yo no pude participar, pero sí escribía y me comprometía con el periódico Mural, ¿no? Lo cambiaba, lo diseñaba, preparaba la efemérides y todo lo que en los colegios se resalta en los periódicos murales, me gustaba. Después tuve un equipo de fútbol, más o menos participaba de un equipo de fútbol cuando estaba en primero y media y segundo, y yo sacaba un boletín interno para todos los del equipo, el entrenador contando anécdotas, y también los partidos que nos tocaban, la tabla de posiciones, porque participábamos de un campeonato interbarrios, ¿no? Entonces siempre me sentí inclinado al periodismo. Qué maravilla. Y luego, ¿cómo inicias tus estudios, no? ¿Comenzaste de frente ya al terminar secundaria o cuál es tu trayectoria periodística? No, yo primero pasé por la Facultad de Teología, porque justamente cuando estábamos en quinto y media vinieron a hablarnos de la facultad, que podíamos estudiar ahí filosofía y después trasladarnos a otras carreras. Y a mí me gustaba, yo le pregunté a los padres de la parroquia, me dijeron que iba a ser una buena base, y así es como conocí a mis primeros amigos en la iglesia, ¿no? Que ahora algunos son sacerdotes o obispos, porque estudiamos laicos con gente que iba para el seminario, religiosas. También fui entendiendo la iglesia un poco cómo funcionaba. Y después, efectivamente, pasado el trienio de filosofía, completando casi todos los cursos, me trasladé a la escuela, que en ese momento era la escuela Jaime Bausati Mesa de periodismo, que hoy día es universidad. Porque siempre dicen que es bueno tener una carrera así, ¿no? De como llenar la mochila, ¿no? Llenar de filosofía, derecho, historia o algo, y luego ya contar, no solamente. Entonces es muy interesante lo que nos cuenta. Sí, eso fue una base importante. Y como te digo, conocí más en la iglesia, ya tenía un interés. Entonces cuando yo entré a periodismo, mi primer año ya quería hacer prácticas, pues, porque el periodismo es algo que no necesariamente te gradúas para ejercer periodismo, y en la Facultad de Teología también me metí a hacerme cargo del periódico Mural, y también sacamos un boletín interno. ¿Quién estaba de rector ahí, José Antonio? ¿Quién estaba en ese momento? El padre Idígoras, y después el padre, un mexicano del Espíritu Santo, muy bueno también. Entonces, ya en periodismo, cuando empecé la carrera, busqué prácticas, y justamente como la Bausat estaba a una cuadra de la Conferencia Episcopal, me enteré que tenían una comisión de medios de comunicación que es CONANCOS. Entonces, pedí hacer mis prácticas ahí y las hice, así que conocí más la iglesia, pero ya como jerarquía, como institución. Me acuerdo que eran las épocas que el secretario general era el cardenal Augusto Vargas Alzamora,
y el presidente era el cardenal Juan Landázuri, ¿no? Entonces, fue muy interesante, la iglesia estaba muy comprometida con la vida, también con la democracia en esas épocas, que vino el golpe de Estado posteriormente, y fui comprometiéndome más con la iglesia, ¿no? Después me fui a estudiar una beca del CELAM, que promocionaba la misma comisión, a Colombia, a estudiar comunicación para la pastoral. Entonces yo fui viendo que mi camino era por ahí, en vez de ejercer el periodismo en el mundo comercial, que es también muy gratificante, pero es diferente, ¿no? Entonces seguí ahí, y luego me llaman a reemplazar al secretario ejecutivo de Conancos en el año 96, 97, que era el padre Paulino Jesús Álvarez, que todos lo conocemos y lo queríamos tanto, bueno, y nos dejó hace unos años. Él había sido el secretario ejecutivo y de presidente de la comisión era Monseñor Miguel Irizar. Así que imagínate esa dupla de comunicadores. Entonces yo llegué de Colombia y me propusieron de secretario para reemplazar al padre después de su trienio, y entré prácticamente también de 30 años a hacerme cargo de esta comisión que le impulsamos con las nuevas ideas que yo traía también del CELAM sobre la comunicación pastoral, de que el trabajo de comunicación de la iglesia tenía que tener un tinte pastoral y una estrategia. Y así fue como lo hicimos, y trabajé 3 años con todo el Perú y con todas las comisiones de comunicaciones de todo el Perú, ¿no? También sacamos esta revista que te decía, Enlace, donde tú también escribiste y escribieron importantes personas, hasta que también creamos la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal para separarla de las funciones pastorales, que es como hasta ahora funciona, y yo me hice cargo, vine a ser el primer jefe de prensa también que tuvo la Conferencia Episcopal. Así que ya te imaginas cómo estaba de comprometido, cómo iba conociendo más la iglesia y me iba especializando, ¿no? Hasta que en el año 2000 llegó mi gran momento, que fue viajar a Roma, a llevar también un diplomado de 3 meses, pero conocí Roma, el Vaticano, San Pedro y todo eso que eran como confirmaciones. ¿Sobre qué era el diplomado, José Antonio? ¿Sobre qué era el diplomado? El diplomado de Roma, el de Colombia era Comunicación para la Pastoral, que fue en el 95, y el de Roma del año 2000 fue Teología y Pastoral de la Comunicación, en la Gregoriana. ¿Cuándo empiezas con Zenit? ¿O ahí mismo fue tu colaboración? No. ¿O es posterior? ¿No? En el 2000 los conozco, los de Zenit. Pero yo desde el 97 conocí a Zenit porque Zenit nació con motivo del Sínodo para América. Se reunieron los obispos en Roma y después el Papa lo clausuró en Guadalupe cuando beatificó a Juan Diego, que también fui en ese momento a cubrirlo, llevando las cámaras del canal JN19, que en ese entonces se llamaba Telejuan. Entonces yo, como iba a ir ya al evento, también hice de corresponsal. Pero bueno, eso marcó bastante, porque Guadalupe, Juan Diego, todo fue resaltado por el Papa Juan Pablo II, y después ya mantuve la comunicación con CENI, de vez en cuando les mandaba informaciones, siempre las recibían, hasta que el año 2010, después de haber pasado por varios lugares de escribir, porque también estuve en el Estado, trabajando en el Ejecutivo, en las oficinas de prensa, en el 2010 vuelvo a Roma para llevar unos máster en la Urbaniana y en la Regina Apostolorum, y ahí en CENI me ubican porque necesitaban un corresponsal en español que viviera en Roma. Entonces me enganché y primero les ayudaba con las traducciones del inglés, del italiano al español, y después ya fui miembro del equipo, del staff, que todavía me duró unos años hasta que volví al Perú, ¿no? En el año 2013, ¿no? Después de haber estado en la asunción del Papa Francisco como el nuevo Papa, ¿no? Que también fue muy emocionante. Y después a Letella. Esto se merece una pausa, José Antonio, ahí con Francisco, y regresamos enseguida. José Antonio, nos detenemos en el Papa Francisco. Tú fuiste testigo, ¿no? Ahí justamente del final, ¿no? Inesperado, de la dimisión del Papa Benedicto, de la asunción del nuevo Papa y de este momento tan especial
de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdo tienes? Escribiste varios artículos también. Cuéntanos algo de ese momento. No, definitivamente fue emocionante. Ya había tenido la gracia de participar de la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II en Roma y hacer de corresponsal, porque estaba acreditado en la sala de prensa del Vaticano como corresponsal de Radio Santa Rosa y de la revista Misión Sin Fronteras de los combonianos. Entonces yo tenía mi acreditación y de repente nos enteramos de Benedicto XVI y luego vivimos todo el cónclave para la elección de Francisco, que apareció yo estaba en la Plaza de San Pedro cuando apareció el cardenal que anunció, el Camarlengo, y habló de Bergoglio. Muchos no lo conocían ahí en la plaza, pero algunos sí sabíamos como argentino que era. Y después, ya cuando salió vestido de blanco, con su nombre Francisco, nos pidió rezar todos, y nos saludó, porque los papas nunca saludaban buenas tardes, buongiorno, buonasera. Ahí él mostró un estilo, ¿no? Y también su sencillez, que me llevó, como tú dices, a escribir varios artículos sobre el estilo del Papa, de dónde podía provenir, cuáles podían haber sido sus influencias, sus fuentes. Y también hice un resumen de 3 artículos del pontificado de Benedicto XVI, ¿no? ¿Estos artículos dónde se pueden encontrar ahora, José Antonio? Un poco todo lo que has ido escribiendo, ¿tienes algún blog o cómo se puede...? Bueno, todo está todavía en internet, pero yo sí, con motivo de los 30 años que cumplo de ejercicio del periodismo católico, voy a estrenar un blog que me va a tomar todavía los siguientes meses para juntar todo lo que he podido recopilar, y que tú también me has ayudado a impulsar esto, siempre recordándome la importancia de poder poner en línea mis artículos, todos los que he podido conservar, con algunas recomendaciones de cómo veo yo el periodismo católico, cómo se elige un tema, qué importancias hay, y espero poderlo tener y anunciarlo, ¿no? Para que esté a disposición de los que quieran leer un poco de la historia o algunos temas que me ha tocado escribir. Y un libro, yo quiero presentar ese libro aquí ya y en la tele, y también eso hay que reunirlo luego porque yo pienso que es muy necesario, ¿no?, lo que tú estás haciendo, José Antonio. O sea, y tú tienes que formar a todas estas personas, ¿no? Rudy mismo nos estaba comentando que te había conocido, ¿no? Ahí, que si en Conancos, que si en el Ejutor, ¿no? Entonces hay como varios jóvenes que necesitan también que alguien les guíe. Y creo que tú tienes, me parece, como ese llamamiento, y además tienes esa formación, ¿no? Yo creo que es una misión muy especial, ¿no? Yo aprovecho en Radio María para recordártela y agradecértela. No, yo te agradezco siempre. Eso me ha llevado primero, por lo menos, a recopilarlas de forma digital, y después veremos cómo lo imprimimos, cómo conseguimos las posibilidades, o un libro electrónico también, ¿no? Pero sí, haciendo la recopilación, me he encontrado con historias que me han dado muchas satisfacciones. Por ejemplo, del año 93, hice uno por los 350 años del Monasterio del Carmen de Barrios Altos. Qué bien. Y la abadesa me recibió, me dio la entrevista en el locutorio, pero después me dejó pasar para tomar una foto ahí al grupo, a las novicias, y esto salió en la página de Religión del Comercio, que en ese entonces teníamos la fortuna de recibir los domingos, ¿no? Y dirigida tantos años por nuestro amigo y colega Enrique Álvarez Calderón, que lo saludamos también, cumplió hace poco los 90 años, está lleno de vida, que dedicó 20 años ad honorem a esta página, que le encargaron los directores del comercio, pero ya luego, bueno, entró otra generación que la suprimió, pero era un buen... ¿Cómo se titulaba, José Antonio? ¿Cuál era el título de esa página? Religión. Ah, qué maravilla. Pero eso sería estupendo, ¿no? Que se publicase o que se retomase, ¿no? Porque realmente yo noto esa ausencia ahora, ¿no? En el periodismo actual, ¿no? Que no haya una página ni siquiera semanal, ¿no?
un país como el nuestro, ¿no? Católico, y que tenga esa, diríamos, como esa laguna. Entonces yo creo que sería bueno rescatarlo y publicarlo, ¿no? Ojalá, me parece fantástico. Bueno, sí se han perdido algunos espacios. También había un programa en Radio Nacional, en las diócesis tienen todavía a veces el comentario dominical en los periódicos, pero eso depende también de quién está moviendo el tema de las comunicaciones a nivel oficial en la iglesia, ¿no? Para que se acerque, para que proponga, para que lo financie. Es decir, eso no son cosas que aparecen de la nada, de forma mágica, sino son contactos, gestiones que hay que hacer. Y eso es bien importante. Pero tenemos algunos medios impresos, tenemos Correo Mariano, por ejemplo, que podríamos apoyarlo un poco más para que tenga una amplia distribución. Esto sale mensual. Y ahora lo que se hace en las redes digitales. Tenemos las radios, o sea, pero depende que las hagamos accesibles, ¿no? Tenemos que llegar a la pantalla de las personas, al teléfono celular de las personas, con nuestros contenidos. Y para eso hay toda una estrategia que se tiene que poner en práctica. No podemos querer comunicar a los hombres de hoy con los medios de ayer. Tienen que ser los medios de hoy para los hombres de hoy, como nos decía el beato Santiago Alberione. José Antonio, nuestro programa es Perú Tierra Ensantada, y de alguna manera trata de rescatar, ¿no?, sobre todo grandes personajes por su santidad, por su talante misionero, ¿no? Al Perú han venido santos, aunque no hayan nacido aquí, ¿no?, como San Juan Pablo II, San Alberto Hurtado, San José María Escrivá, Madre Teresa de Calcuta. Has tenido la fortuna, la suerte, seguramente, de contactar con alguno de ellos, ¿no? Cuéntanos. Bueno, también hay que mencionar al venerable Doroteo Hernández. Ese también, se me olvidaba. También estuvo por acá el fundador de la Cruzada Evangélica, que hacen tan buena obra aquí en el Perú, en Bolivia. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en las actividades de Juan Pablo II aquí, sobre todo en el segundo viaje, y a la Madre Teresa de Calcuta también fui a una presentación que hubo en su casa. No me dejaron tomarle fotos, casi me botan de la casa, porque ellas eran muy celosas, pero sí la pude ver, escuchar también en el congreso donde habló, y cuántos otros pues que deben haber venido por aquí y que tienen ya abiertas las puertas del cielo, ¿no? Sí. Y personalidades con las que te ha tocado también a lo mejor cubrir, ¿no? Hablabas del cardenal Landázuri, que me comentó hace poco, Monseñor Carlos, que tenían la idea de incoar el proceso de beatificación, ¿no? Bueno, sí, eso se quiso hacer. También apenas murió se puso un cuaderno para gracias, ahí donde está enterrado en la catedral. Mientras estuvo el cardenal Vargas Alzamora se mantuvo, pero después ya se sacó, a la espera que pasaran los años, ¿no? Pero yo creo que sería un buen momento, definitivamente, de rescatar su figura. Hay un detalle, que el premio de periodismo que tiene la Conferencia Episcopal, que tú lo has ganado, me parece, también, o una mención, lleva el nombre del cardenal Juan Landázuri, y eso se instituyó en el periodo de Monseñor Luis Bambarén, cuando era presidente de la Conferencia Episcopal, y se creó ese premio, se le cambió el nombre que antes se llamaba Cuculi, o Cuculí, y se hizo en homenaje al cardenal Landázuri como un hombre de comunicación, porque él fue el que introdujo la primera radio católica también con fuerza aquí a Lima, que era Radio Unión y después Radio Omega, y siempre impulsó y apoyó los medios de comunicación. Era muy querido, muy accesible a la prensa. Yo también participé de ruedas de prensa. Claro, él estaba al final de su vida, pero sé que siempre impulsó. Entonces eso ha quedado un poco como un recuerdo, y ha destacado su figura el Premio Nacional de Periodismo Juan Landázuri Ricketts. ¿Qué otras personalidades te ha tocado entrevistar, o a lo mejor has tenido que escribir sobre ellas, ¿no?, aquí del mundo católico peruano universal? Bueno, sí, ahorita no me viene a la memoria,
pero siempre que ha habido algún acontecimiento, algún personaje, pues yo he tratado de entrevistarlo cuando ha venido aquí, o si no, cuando he estado en Europa, en Roma, y me han encargado algún personaje, pues yo lo he hecho, ¿no? Eso sí, siempre tratar de prepararse bien, de investigar sobre la persona, sobre las acciones que está realizando, el motivo por el cual está cumpliendo un aniversario o está encargado como vocero de alguna actividad. Sí, todo ha sido muy agradable y sobre todo pensando que lo que se diga, lo que vas a entrevistar, no sea pues para que te luzcas tú como periodista, sino siempre el entrevistado, ¿no? Y poder llevarle a la gente temas fáciles de entender también, porque al momento de redactar, de transcribir las entrevistas, hay que pensar en un lenguaje muy sencillo, muy simple y que destaque también el mensaje de la iglesia, ¿no? Eso es bien importante. Yo no escribo criticando, por ejemplo, ¿no? Hay otros colegas que, si bien son colegas católicos, piensan que deben hacer críticas, que sale un documento del Papa, ya le están buscando dónde está el polémico o unas declaraciones. Yo más soy propositivo, divulgativo, ¿no? Me han encantado varios de estos artículos tuyos que a veces como que quedan por ahí efectivamente escondidos, ¿no? Por ejemplo, las nuevas letanías, ¿no? Me pareció realmente entrañable, ¿no? O la presentación que has hecho de Carlos Acutis, ¿no? Cuéntanos un poco así de algunos últimos artículos, dónde se pueden encontrar, con qué medios estás colaborando ahora. Sí, estos han sido los últimos, han salido muy bien. Después me han invitado a hablar de Carlos Acutis a una pastoral juvenil de una parroquia, también a la pastoral de una congregación que se reúne todos los años. Hace poquito les he hablado también de Carlos Acutis, de la madre Clerc. Es decir, a veces de los artículos salen también temas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy escribiendo ahora para la Arquidiócesis de Miami, que tiene un periódico mensual, y ya me han aceptado para el siguiente número el año de San José y una breve explicación del documento, que como sabemos tiene 7 características de San José muy buenas del Papa Francisco. Eso voy a escribir. Luego escribo para el Cooperador Paulino de España, de los Paulinos. Luego escribo para Vida Nueva, en la edición del Cono Sur de Argentina. El Observador de la Actualidad, que es otro periódico católico en México. Y bueno, escribía también la diócesis de Brooklyn, en periódico hispano Nuestra Voz, pero por la pandemia me han dicho que no por ahora, porque están un poco cortos de fondos. A veces uno escribe voluntario, ad honorem, otras veces te quieren pagar, bueno, se recibe, pero igual estamos ayudando. Y aquí en el Perú, pues decía en Correo Mariano y en Perú Católico, que me recibe también mis artículos. Un saludo por aquí a Franco. Y en Revista Testimonio del Instituto. Has dirigido Testimonio, ¿no? Has dirigido Testimonio sí, también, sí. Y también has tenido como una vinculación con toda la temática de doctrina social de la Iglesia, ¿no? Sí, esa ha sido otra formación interesante que he tenido y aplaudo el esfuerzo que hace el Instituto de Estudios Social Cristianos. Saludamos al presidente, nuestro amigo Armando Borda, que ya más de 40 años sale también esta revista de difusión del pensamiento social y siempre me reciben mis artículos. El último que escribí fue sobre la eutanasia, el documento del Vaticano que toma posición sobre la eutanasia y que lo he publicado en otros lugares, que ha caído muy a pelo porque de repente todos ahora quieren los congresos sacar esto y aprobarlo. Otro donde escribo es en SIGNIS, que es el Secretariado para América Latina de la Comunicación Católica, ¿no? Que tiene su sede en Quito. ¿Qué le dirías, José Antonio, ya para terminar, a un periodista que quiere ser también católico, como tú? Como mensaje final, porque claro. queda un minuto. No,
lo que hay que hacer, como en todo en el periodismo, es especializarse bien en lo que quieres hacer. Tú tienes que saber bastante de esta especialidad, tienes que leer las agencias del Vaticano, las agencias católicas, conocer los documentos cuando salgan, la Biblia, y estar preparado para poder tocar los temas, porque los temas de la iglesia no son fáciles, no son ligeros, y hay que hacerlos tomando en cuenta tres cosas que yo siempre veo, que es difundir la enseñanza de la iglesia, difundir sus personas, las personas, o modelos de santidad, ¿no? Y también las enseñanzas del Santo Padre. Esos son el trípode de mi trabajo, ¿no? Pero de manera sencilla, oportuna y alentadora, que lleven a la acción también del que lo lee o el que lo escucha, ¿no? Pues José Antonio, muchísimas gracias por abrirnos hoy, especialmente tu corazón, ¿no? Y compartirnos esta vivencia, ¿no? De tu familia, de tu formación y sobre todo de tu pertenencia y de tu vocación y misión en este periodismo tan profesional y tan católico. Que Dios te bendiga mucho y aquí te esperamos siempre. Gracias, gracias. Un saludo a ti, a todos en general en este año 2021 y apoyemos pues a la prensa y a los medios católicos, que ese es también nuestro compromiso como iglesia, ¿no? Estupendo. Bendiciones.